Muy buenos días a esa hermosa familia que siempre está con nosotros en esta cápsula Mi Pan Diario. Ese pan que desciende del cielo, esa palabra que con revelación viene a nuestro espíritu cada mañana para direccionarnos, para traernos una gran bendición a nuestra vida en el día de hoy, para que no vivamos con cargas. Soy como siempre la profeta Leonor Santa María y mi esposo José Ramón Santamaría. el dúo dinámico, como yo le he llamado, que estamos aquí solamente con el fin de bendecirte. Hoy vamos a hablar acerca de una palabra extraordinaria. ¿Y es cuál? Sobre el propósito que tenemos nosotros en esta tierra. Exactamente. Porque todos venimos con un propósito y eso hay que descubrirlo y hay que ponerse en manos del Señor para que Él sea el que nos lo revele y poderlo ejercitar. Exacto. Ahora, para conocer el propósito, es necesario que conozcas tu genuina identidad, qué sucedió el día de tu nuevo nacimiento cuando aceptaste a Yeshua HaMashiach como tu Señor y Salvador. ¿Qué sucedió en ese momento en tu espíritu? Y entonces, bueno, ya conociendo tu verdadera identidad, esa nueva identidad espiritual, tu naturaleza, entonces tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar, como dice Pablo, para poder descubrir las cosas que tienes que hacer en tu trazo profético. Tienes que caminar para conseguir ese propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Porque mucha gente, yo digo, no, que el propósito es abrir una iglesia, que el propósito es esto o aquello, pero el propósito general para todo nacido de nuevo es ejercitar, ejercer con la dirección de Ruach HaKodesh el ministerio de la reconciliación. Ese es el que tenemos nosotros, eso es para manifestar y establecer el reino, que es el propósito principal. Para encajar dentro del macrodiseño del Padre Celestial, tenemos que conocer nuestra naturaleza, o sea, nuestra verdadera identidad que recibimos cuando nacemos de nuevo, y entonces tenemos que caminar dirigidos por el Espíritu para cumplir el propósito de nuestro trazo profético. Exacto. Entonces, ¿de qué está hablando el Padre hoy? Él está hablándonos acerca del propósito por el cual viniste a la tierra. Es decir, no sé si lo sabes o no lo sabes, pero Él es el que revela el propósito. Y el propósito es para que nosotros no perdamos el tiempo, no nos angustiemos, no vivamos una vida fuera de diseño, porque nosotros podemos hacer demasiadas cosas, podemos tener una habilidad para hacer 10 cosas al mismo tiempo, abrir negocios, abrir ministerios, todo, muchas cosas podemos hacer, pero lo que tú hagas que no tiene nada que ver con tu diseño, terminarás cansado, terminarás fatigado, terminarás resentido con todas las personas que están a tu alrededor porque no van a valorar nada de lo que tú estás haciendo. Y cuando la gente, cuando a uno le pasa eso, uno tiene que pensar, no que la gente está en contra de ti, sino que lo que estás haciendo, por muy bueno que parezca, por extraordinario que parezca, no tiene nada que ver con tu propósito. Lo único que hace que avive el corazón de otras personas es cuando tú y yo caminamos dentro del propósito establecido por nuestro Padre Celestial. Y el propósito es el que nos indica la ruta, el que nos marca el camino por donde debemos caminar, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, hay muchos enemigos que son los enemigos del propósito. El principal enemigo del propósito está dentro del corazón del hombre, no está afuera. ¿Y cuál es el principal enemigo del propósito personal? Pues tu propia manera de pensar, tu propia cosmovisión de la vida, lo que tú piensas de la vida, lo que tú crees de la vida, lo que te imaginas que la gente piensa de ti, lo que te imaginas que va a suceder, y esa imaginación tan fantástica que todos los seres humanos tenemos una imaginación impresionante, hermano. O sea, no nos han terminado de decir algo cuando nosotros en nuestra mente fabricamos lo que nos da la gana. Y siempre estamos con tropiezos con la gente, tenemos mucho tropiezo con los que están alrededor de nosotros y nosotros nos sentimos finalmente frustrados porque las intenciones supuestamente de nosotros no son malas, pero estás interpretando lo que otra persona quiere, lo que otra persona piensa, lo que otra persona desea. Tienes ese grave problema posiblemente, no sé si ese sea tu problema. Entonces, ¿cuál es el principal enemigo que tiene el propósito por el cual tú viniste aquí a la tierra? ¿Cuál es? Tu mente, tu manera de pensar, tu lógica, tu imaginación.
la interpretación que tú le das a la vida. Sí, precisamente es que lo primero, lo más importante para todo ser humano que nace de nuevo y que viene al mundo, ¿no? Es cumplir un propósito, porque nosotros vinimos aquí por un máximo de cientos y pico de años, pero tenemos que cumplir ese propósito. Si no cumplimos ese propósito, podemos ganarnos los millones que querramos, tener las profesiones, los cargos políticos, lo que fuera, más importante, y eso no vale nada. Lo único que vale en este mundo, y a eso vinimos a cumplir un propósito. Entonces el enemigo sabe de eso y a eso es que él se opone. Por Exacto. eso fíjate que la mayoría de los cristianos no descubren su propósito. Es decir, no caminan en su trazo profético. Entonces, dentro de eso que tú estás hablando ahora, del enemigo personal está, ¿cuáles son los factores que tiene el enemigo personal? O sea, primero la ignorancia. Ignorar tú quién eres, ¿no? Y cuál es. Porque para tú descubrir tu propósito tienes que saber primero quién eres. Y segundo, tienes que descubrir la visión. Tienes que formar el carácter para poder... Exacto. Pero fíjate, todo eso es tan importante, pero tan supremamente importante, pero tienes que definirte en una parte básica, en una parte básica. ¿Cómo piensas tú de ti? ¿Cómo piensas tú de la vida? ¿Cómo piensas tú de lo que está a tu alrededor? ¿Cómo piensas? O sea, tienes que establecer claro cuál es el fundamento de tus pensamientos. ¿En qué ocupas los pensamientos? ¿En las demás personas o en ti? ¿O en la interpretación que tú le quieres dar a lo que las demás personas piensan? Ese es el peor enemigo que el ser humano puede tener. Y ahí es donde vienen todos los conflictos. ¿Por qué las familias se dividen? ¿Por qué los matrimonios se acaban? ¿Por qué las relaciones ministeriales no prosperan? ¿Por qué las relaciones con nuestros hijos no prosperan? ¿Con nuestros miembros del ministerio no prosperan? ¿Por qué tenemos tanta dificultad con el jefe con que trabajamos, con los compañeros de trabajo? Porque el problema del ser humano es la interpretación personal que le da a lo que los demás piensan. Pero no te ocupas en darle interpretación a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que tú eres. No te ocupas en eso. Tienes que ocuparte en tener una solidez con relación a lo que tú estás pensando. ¿Por qué lo estás pensando y qué es lo que te motiva a estar pensando? Siempre pensamos mal de los demás, siempre interpretamos mal de los demás. Es un rollo que tenemos en nuestra mente tremendo. El propósito por el cual tú viniste aquí a la tierra no puede intervenir pensamiento extraño, extranjero, no puede venir pensamientos de otro a direccionarte. Nuestros padres nos criaron con la mentalidad de ellos y ellos querían que nosotros fuéramos como ellos eran. Ahí empezó el problema. Por eso nosotros cuestionamos lo que las demás personas piensan. Fíjate tú que ese enemigo personal, aparte de la ignorancia, es decir, no saber que nada más creer uno que una ovejita o simplemente ya te salvo y ya, ese es el enemigo más grande que tiene el ser humano. Pero entonces, eso es por negligencia, por esa ignorancia, por no buscar del rostro del Señor para que le revele. Entonces, pero además de eso está la incredulidad, porque a veces el Padre te revela, pero tú no lo crees. No lo crees. Pero Entonces, ¿por qué no lo crees? Tú estás diciendo algo bien importante. ¿Por qué no lo crees? Porque es que desde niños nos programaron. Escúchame lo que te voy a decir. Tus padres, nuestros padres, nosotros como padres, queriendo hacer lo mejor con nuestros hijos, tratamos de formar un diseño personal en ellos de acuerdo a nuestra mentalidad. Y cuando nosotros hicimos eso, cuando nos hicieron a nosotros y seguimos haciéndolo con los hijos pequeños, estamos destruyendo psicológicamente, sin darnos cuenta, la identidad propia de cada ser humano. O sea, no le estamos dejando el chance a que esa persona pueda desarrollar. Fíjate, a un niño uno tiene que corregirlo y direccionarlo, pero preguntarle al niño, hay una pregunta que siempre se le debe hacer a los niños: ¿por qué haces lo que haces? O sea, llevarlo al punto que el niño razone desde muy niño, desde muy pequeño. Por ejemplo, yo le decía a mis hijos, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hiciste esto?
hasta que no me contestaban, no dejaba de preguntarle. Los obligaba a que ellos razonaran, no simplemente que siguieran lo que yo estaba viendo que ellos estaban haciendo. Posiblemente ellos estaban haciendo algo que era incorrecto, que no era correcto, que no estaba bien, pero yo no tomaba la determinación de aplicar una ley sobre ellos con relación a lo que ellos estaban haciendo, que yo consideraba que no era correcto, que no estaba bien lo que estaban haciendo, sino que mi confrontación era: ¿por qué haces lo que haces? Y yo le doy gracias a Dios porque siempre he tenido ese lema en mi vida: ¿por qué piensas así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué haces así? Antes de yo tomar una decisión, ¿por qué la persona piensa así? ¿Por qué la persona actúa así? ¿Por qué la persona hace lo que hace? Yo soy confrontativa en ese sentido. Y yo sé que muchas personas no entienden esa confrontación. ¿Por qué? Porque es más fácil juzgar. Ah, tú haces eso por esto y esto y esto. No, perdóname un momentico, eso es algo incorrecto que daña el propósito por el cual los seres humanos vinieron a la tierra. Siempre debes confrontar preguntándole a la gente qué te motiva para hacer lo que hace, qué te motiva para decir lo que dijiste, qué te motiva para intervenir en la forma que tú intervienes, por qué reaccionas así. O sea, siempre obliga a la gente a que la gente piense por qué hace, y después tú le das la razón por qué tú estás pensando lo que estás pensando. Entonces ahí nosotros hemos hecho una intervención en el propósito de la vida del hombre. Por eso te digo, el peor enemigo de tu propósito no es el diablo, no son las personas externas, que también hacen parte del segundo enemigo, las personas que nos rodean, el entorno de nuestra vida. Pero enfatizo en el día de hoy lo que le reveló el Señor a mi esposo acerca del propósito por el cual vinimos a la tierra. Mira, si tú no logras entender cuál es tu propósito, estás fuera de él, estás fuera de diseño, estás fuera de ruta, estás trabajando extra, más de lo que tienes que trabajar, estás haciendo 50,000 cosas que parecen buenas, pero que finalmente terminarás aburrido, hastiado, cargado. Finalmente dirás: bueno, ¿y de qué rayo me ha servido hacer lo que hice? Yo conozco muchos padres que dicen: ¿para qué me sacrifiqué por mis hijos? Son unos desagradecidos, me abandonaron, no creen en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos padres están supremamente frustrados. ¿Por qué están frustrados? Porque simplemente direccionaron la vida de sus hijos, ellos se hartaron, se hastiaron, no quieren saber nada de sus padres, nada de lo que hicieron, y tomaron una vía completamente contraria al destino profético que había sido trazado por ellos. Fíjate tú que algo esencial para poder combatir ese enemigo personal es la formación del carácter. Si tú no tienes carácter, el carácter o es un gran aliado tuyo o es un gran enemigo tuyo, porque un carácter mal formado te lleva al error. Es decir, no puedes tú controlar tu manera de pensar, porque el carácter es para controlar nuestra manera de pensar, porque el hombre siempre piensa cuestiones contrarias a lo que debe hacer. Entonces el carácter del hombre alinea la manera de pensar. Entonces, si tú no tienes un carácter formado a través de la palabra, es decir, que como dice la mente de Cristo, formar la mente de Cristo a través de la palabra, entonces tú no vas a poder caminar dentro de tu trazo profético. Exactamente. Y un carácter, porque todos sabemos que nosotros nacemos con ¿cómo se llama eso? ¿Qué cosa? Temperamentos, somos temperamentales. Ok. Pero nosotros no podemos actuar por temperamento. Tenemos que controlar el temperamento para que se forme el carácter a través de la palabra. Por eso se dice que el carácter es el temperamento transformado, ¿no? Exactamente. Entonces, esto es importantísimo porque Dios, el Padre, nos ha dado no espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Tenemos que tener dominio propio para que podamos conseguir la visión, estructurar nuestra visión y poder conseguir el propósito para el cual vivimos a este mundo. Entonces, ¿de qué se trata este pan diario? De que analices cuál es el propósito por el cual viniste aquí a la tierra. Analízalo. Tómate un tiempo, tómate un fin de semana, tómate unas cuantas horas, tú solo, tú sola, porque a veces nosotros andamos preguntándole a la gente qué hago, cómo lo hago, qué vine a hacer en este mundo, estoy aburrido, estoy contento, estoy esto, y planes y planes y planes. ¿Por qué no paras un momentico de hacer tantos planes y te dedicas a preguntar: Señor,
¿Qué es lo que yo vine a hacer a este mundo? Esta mañana nosotros, cuando nos levantábamos y que intercedíamos delante del Padre Celestial, yo le pedía la prolongación de la vida. Le decía, Señor, prolonga nuestra vida para cumplir con nuestro propósito por el cual nos trajiste a este mundo. Y es llevar al pueblo del Eterno. Uno de nuestros propósitos, ministerialmente hablando, es llevar al pueblo al monte de Sión. Es decir, hacer que los hijos del Eterno despierten ante su realidad, ante su verdad. Yo le doy gracias a Dios porque parcialmente hemos logrado hacer eso por muchos años en nuestro ministerio. Somos una casa paterna que nos congregamos una sola vez a la semana, los días jueves. Este jueves nos congregamos en nuestra casa paterna aquí en Miami, donde nuestra misión específica es la formación de los hijos del Padre Celestial, donde te abro la mente para que tú entiendas que no eres ni una oveja, ni un gusano, ni un trapo de inmundicia, ni el desechado de tu casa, ni el rebelde de tu casa, sino que eres producto de la creación del Eterno, de su mano poderosa, donde te habilitó con un destino profético específico, exacto, especial, para que tú puedas vivir conforme a lo que tú representas, su reino. Para que tú descubras los dones, la unción, el talento, el llamado, el ministerio que el Padre te ha dado. Eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida ministerial. Hemos dedicado nuestros años de vida a despertar la naturaleza de los hijos del Eterno y nos congregamos todos los jueves aquí en Miami. Entra a mipanglobal.org, ahí tienes la dirección, ahí tienes los teléfonos, puedes comunicarte con nosotros. Y si tienes familiares, si tienes amigos aquí en Miami, dile que venga de visita una noche a la casa Mi Pan, que ahí te esperamos como padres espirituales en el Doral. Pero también tenemos cursos online. Hoy tenemos un curso sensacional que empezamos acerca del sincretismo. Entra a nuestra página, logra inscribirte, a ver si tienes tiempo de inscribirte y que tú puedas ser parte de lo que en el mundo está ocurriendo, que te salgas de lo que hace, de lo que está pasando en el mundo y no permitas que lo que está pasando en el mundo te arrastre, ese sincretismo tan terrible. Ese sincretismo precisamente es un arma del enemigo, para impedir que uno pueda cumplir su propósito. Exactamente, es el antidiseño, exactamente, y tenemos una mezcla, vamos a todos los lugares, oímos predicaciones de todo el mundo, no importa que sean tan buenas, que sean excelentes, escucha, purifica tu mente, purifícala. ¿Por qué? Porque estás oyendo demasiadas cosas extraordinarias y buenas, pero aunque sea la misma palabra del Eterno, que sea muy buena, muy bonita, de hombres y mujeres extraordinarios, eso es una mezcla que se forma en nuestra mente. Y cuando tú eres consciente y te sientas un fin de semana a meditar sobre todo lo que tú has oído, pregúntate cuánto de lo que has oído, de lo que tienes revelado, vives, para que te des cuenta que no vivimos ni un 1% de lo que nos ha sido revelado. Porque cada cabeza es un mundo, así como todos somos distintos físicamente, tenemos las huellas dactilares que nos identifican físicamente, así somos en el espíritu. Exacto. No hay dos personas físicamente iguales como no hay dos personas que piensen igual. Exacto. Y si tú empiezas a oír al uno, al otro, se te forma un maremango en la cabeza. Tú tienes que coger la palabra que oyes, la que lees, la que estudias, y que sea el Espíritu el que Dios, te la revele, que te la revele, para que se haga rema en ti y puedas caminar en ella. Pero no estar sintonizando a todo el mundo. Porque se eso te es forma, una mezcla, hermano, una mezcla. Aunque sea la misma palabra, pues entonces te dijo aquello y este dijo esto, entonces cada ¿dónde está la verdad? Cada quien lo dice a su manera y entonces empieza un sincretismo, una mezcla terrible en tu mente. Que tengas un día de gloria, un día de bendición, un día lleno de poder y que recuerdes que si no conoces, recuerda que si no conoces cuál es tu destino profético o la razón por la cual viniste aquí a este mundo o tu proyección, si no la conoces, pues para eso tienes el Padre Celestial que es el único que te lo puede revelar. Pregúntale al Padre Celestial cuál es la razón por la cual Él te trajo al mundo, cuál es tu propósito de vida, que Él es el único que te lo puede revelar, no tu padre, no tu madre, no tu pastor, no el líder que tú tienes, nadie puede ministrarte a ti cuál es tu propósito de vida. El único que lo puede hacer es el Padre Celestial que te creó, que te formó. Que tengas un día de gloria, un día de bendición y que puedas meditar sobre esta palabra, que te sientes y medites qué es lo que estás haciendo y hacia dónde te diriges para que des una vuelta y vuelvas a meterte en el carril de la palabra profética por el cual
viniste a este mundo, que Amén. el propósito de tu vida sea revelado, que el propósito de tu vida sea manifiesto por el Padre Celestial y establecido en tu mente, en tu corazón, para que puedas vivir conforme al diseño divino y tengas complacencia en todo lo que haces. Amén. Que tengas un hermoso día, Bendiciones a bendiciones todos. a ti y a todas.